Hola, soy Mariela Blanco, soy investigadora de CONICET y docente de literatura argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Voy a compartir con ustedes un trabajo que titulé Tiempos y Destiempos en las revistas argentinas, pero antes de empezar quería agradecer a los organizadores y organizadoras de este quinto coloquio sobre publicaciones periódicas argentinas en contexto latinoamericano. Bueno, obviamente a partir de sus caras más visibles, que son Geraldine Rogers y Verónica Delgado, por la invitación para participar, para formar parte, para debatir. Voy a pasar a compartir la presentación que preparé para hoy. Bien. Quería arrancar comentándoles que, bueno, en los últimos años ha crecido el consenso dentro de la crítica sobre la obra de Borges respecto de esta necesidad de restituir para su estudio los marcos de publicación y circulación de los textos, ¿no? Daniel Balderston señala la necesidad de desarmar los libros y reconstituir precisamente la obra en su forma primordial de fragmentos. Y muchos de esos fragmentos fueron publicados en diarios y revistas, ¿no? Que además eran soportes discursivos, los medios que constituían las principales fuentes de ingreso del autor, ¿no? Especialmente a partir del año 46, en el cual renuncia a su cargo de bibliotecario en la Biblioteca Municipal Miguel Cané por desavenencias con el peronismo. Los estudios sobre suplementos, como el realizado por Annick Louis, para el caso de Revista Multicolor de los sábados, o el de María de los Ángeles Maciotto, sobre el rol de Borges como editor, se inscriben también dentro de este enfoque de análisis, y en la misma línea publiqué 2 artículos sobre Borges como periodista cultural, uno sobre sus intervenciones críticas, y otro sobre el montaje de la sección museos que comienza precisamente en la revista Destiempos de 1936 y 37 y continúa una década más tarde en los Anales de Buenos Aires, siempre en estrecha colaboración con Bioy Casares. Y bueno, hoy quería compartir con ustedes algunos de los resultados de estas investigaciones previas, ¿no? Quiero subrayar la coincidencia en la propuesta del coloquio de hablar de exposiciones en el tiempo, y el título de la revista de Bioy, Destiempo, ¿no? Precisamente uno de los objetivos de mi presentación hoy es mostrar la simultaneidad de las distintas tareas que Borges llevaba a cabo en un mismo momento, es decir, trazar en una serie entre las notas y otro objeto que nos ha ocupado durante mucho tiempo al equipo de investigación que dirijo acá en la Universidad de Mar del Plata, y a los directores del Centro Borges de la Biblioteca Nacional, así como a Balderston como director del Borges Center en la Universidad de Pittsburgh, sobre el estudio, decía, de las conferencias que Borges comenzara a dictar en el 45, más concretamente en el 49, o más regularmente en el 49, en el interior, en Capital, en el interior, y también en Uruguay, ¿no? Que digamos serán un inicio para lo que también luego se conocerá como su tarea como profesor en la universidad, ¿no? En Buenos Aires y luego en la Universidad Católica de Mar del Plata. Hace más de un año que la revista Anales se encuentra disponible en el sitio de AIRA, con un índice y un estudio preliminar mío, y la revista, así como la revista Destiempo, se encontraba disponible antes con estudio e índice de Sebastián Arnaiz, ¿no? Como decía antes, si bien Destiempo no es el eje central, porque vamos a analizar discursivamente en profundidad los anales, quería marcar precisamente esta continuidad, o digamos, este pensar una revista no puede dejar de lado pensar la otra, y también destacar estas palabras que Bioy subraya al ponerle el título, cuando dice el anhelo de sustraernos a supersticiones de época, ¿no? Y menciona varias, pero básicamente lo que permite entrever esto es como Borges y Bioy iban pensando estos espacios estratégicos de las formaciones discursivas
de las cuales estarían a cargo como una forma de intervención crítica, muy concreta, y con un plan muy digamos, delineado y marcado, ¿no? Como una intervención aleatoria o que se dio así por algo, ¿no? En el caso también, bueno, obviamente, en el caso de los anales y Borges como director de la revista, destacar que no lo hizo a partir del número 3, que antes la revista, los dos primeros números, tienen un editorial que marca los alineamientos de la revista, pero la sintaxis claramente muestra que no estuvieron a cargo de Borges, ¿no? Que en cambio sí, a partir de este número, en que su nombre ya aparece al lado de este rol, va a empezar a prefigurarse como un espacio en donde se consolidan, ¿no? Los temas, los autores y las líneas estéticas que se van a convertir en este periodo en su caballito de batalla, bueno, de manera más excluyente, el policial y el fantástico. Fue una revista mensual, Los Anales de Buenos Aires, publicada por una institución cultural de mismo nombre, Los Anales de Buenos Aires, y surgió como órgano de difusión de una sociedad artística que se propuso promover los vínculos con la cultura francesa y que tomó como modelo el Journal de la Université des Annales de París. También comentarles que se publicaron 19 números entre enero del 46 y principios del 48, 2 años, de manera ininterrumpida, pero no así tan periódica como al comienzo. Al principio sí se respetó la periodicidad mensual, eso después se vio interrumpido y eso hace que sean 19 números en lugar de 23, ya que esas discontinuidades hicieron que en algunos casos salieran números dobles y hasta triples. También quiero destacar la importancia de los cuentos, de los relatos que se publicaron en esta revista de Borges, ¿no? Como son los que están viendo ahora en la diapositiva, y de 6 notas o ensayos breves que pasaré más adelante a comentar. Comparto muy rápidamente, sabrán disculparme los oyentes, pero tiene que ver con el tiempo acotado que tenemos para exponer. Y comentarles que estos eran, bueno, digamos, estos escritores y colaboradores que eran del círculo íntimo de Borges, Adolfo, Silvina, digamos, el propio Manuel Peirú, a cargo de la sección fija cinematográfica, van a ser los más asiduos colaboradores, y en este sentido también destaca el nombre del último integrante, Julio Cortázar, que va digamos, publicar su relato, su célebre Casa Tomada, en el número 11 de los Anales, y también va a publicar Bestiario en el 18-19 y Los Reyes, por último, en el 2022. De modo que es importante este espacio que le dedicaba, o que, digamos, Borges reservaba para estos escritores noveles, ¿no? Más allá de esta filiación francesa que yo comentaba, se destaca la impronta cosmopolita que se desprende tanto de los autores de los artículos y los textos de creación que van a ser publicados acá. Y otro aspecto que no quiero dejar de resaltar tiene que ver con la importancia concedida a las ilustraciones, las técnicas, la variedad, pero sobre todo también, bueno, el cosmopolitismo por el distinto origen. Por ejemplo, alguien que publicó muchas ilustraciones fue María Elizabeth Brede, la austríaca, María Lidis, y van a estar junto a Antonio Berni, Castañino, Nora Borges, Luis Herrera, Raúl Soldi, es decir, el mismo Jules Solar, es decir, artistas plásticos nacionales y provenientes de otros lugares, que bueno, digamos, es lo que distingue en general la estética de la revista, y como bien sabemos, en líneas generales, la propuesta de Borges, ¿no? Paso rápidamente a comentarles entonces las 6 notas que Borges va a publicar en los Anales de Buenos Aires. La primera es nota sobre el Ulises en español, y es la más breve de todas las notas que Borges va a publicar, sale en el número 1. No será, por otro lado, recogido por el autor en ningún volumen, habrá que esperar hasta el año 2001 que se publique en el volumen 2 de Textos Recobrados. Interesa también señalar, recordar que acá todavía Borges no era el director, ¿no? Pero sí
marcando líneas de continuidad que Borges va a recuperar a partir de estas consideraciones, una preocupación de juventud que en 1925 ya había coagulado en ese ensayo de traducción de la última hoja del Ulises, que va a publicar en la revista Proa, en el número 6, ¿no? Y también recordar que esta traducción va a estar precedida por una especie de semblanza que describía algunas apreciaciones estilísticas que va a retomar en este ensayo de 1946, en donde va a retomar este debate respecto de las posibilidades imposibilidades de traducir del irlandés al español, las diferencias entre ambas lenguas, ¿no? Lo importante digamos, uno de los conceptos importantes que nos podemos sacar en limpio de todas estas consideraciones es este alejamiento de la práctica de la literalidad que Borges propone a partir de el alejamiento precisamente también, o el cuestionamiento del concepto de autor como superior al de la literatura o al de el original respecto de la copia, en un debate muy claro contra la herencia romántica, ¿no? Y una frase que se va a convertir también en una de las más citadas de Borges, que es aquella que dice que el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la superstición o al cansancio, que había sido incluido también en el texto precedente, las versiones homéricas publicadas en la prensa en 1932, y que será retomado en el volumen Discusión. Al respecto, quiero mencionar el importante análisis, aporte que hace Patricia Wilson, precisamente a partir de esta singularidad de distinguirlo de otros traductores como Sur, como va a ser el caso de José Bianco y Victoria Ocampo, precisamente por el uso de estas estrategias que ella va a llamar vanguardistas a la hora de traducir. Y también comentarles que mi análisis tiene mucho que ver con poner en sintonía estas intervenciones de Borges que parecen aisladas, pero no lo son tanto, a la luz de la práctica del conferenciante, que muestra que Borges le dedicó conferencias y cursos, más que conferencias enteros, a Joyce en repetidas ocasiones, ¿no? De modo que estos conceptos que él va a ir vertiendo en estas notas van a ser recuperados, retomados, expandidos en distintas instituciones y distintos lugares, ¿no? Eso es interesante también de ver, en distintas filiales que tenía en el Colegio Libre de Estudios Superiores, por ejemplo en Rosario, ¿no? La conferencia del 53 que ustedes están viendo acá, en el sitio que compartimos del Centro Borges, es en 1953. Paso muy raudamente a la diapositiva siguiente, y con eso al artículo dedicado a Apollinaire, que es el único que le va a dedicar Borges en los anales a la literatura francesa, a pesar de ser, como dijimos, un órgano de difusión financiado por capitales franceses, ¿no? Y parece que Borges hubiera gozado, disfrutado en ese contraste, en ese juego de preferencias entre la literatura francesa e inglesa, que en este caso parece tener un lugar provocativo, una estrategia de provocación elegida, ¿no? Guiada. Destacar que al igual que el anterior, este volumen no fue recogido en sus obras completas, que también va a ser publicado en textos recobrados, pero lo que más me interesa subrayar de este artículo dedicado a Apollinaire es la importancia que otorga a las reflexiones sobre el nacionalismo, que en consonancia, como decía, con el estudio de las conferencias, muestra cómo Borges utilizaba, o digamos, apelaba cualquier ocasión, con cualquier ocasión no pretendo hacer un juicio peyorativo, sino que bajo un tema aparente, como podía ser la literatura inglesa o la literatura francesa, Borges no dejaba nunca de aludir al contexto nacional, ¿no? Es decir, que cuando hablaba del nacionalismo, no solamente, como ocurre con nuestro pobre individualismo, no lo está haciendo solamente en el contexto de otras literaturas, sino precisamente en el nuestro, ¿no? Y por ejemplo, esta frase de nuestro pobre individualismo
que dice las ilusiones del patriotismo no tienen término, parecen partir de esta frase que toma para este artículo Borges, que dice «Il faut être absolument moderne», decidió Rimbaud, limitación que corresponde en el tiempo a la muy trivial del nacionalista que se jacta de ser herméticamente danés o inextricablemente argentino, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante, además después de retomar y discutir y llevar para este terreno esa desafortunada frase de Apollinaire con su apología de la guerra, eh, que va a tener este artículo, digamos que es una fuerte intervención política más allá de las apariencias. Paso a la nota siguiente, que está dedicada en este caso a Wells, y que permite discursivamente advertir esta elección de Borges por el esquema contrastivo como principio estructurante de su argumentación, ¿no? Parece que acá en este caso el contrapunto que va a hacer es entre Verne y Wells, y nuevamente la alusión a la literatura francesa, y la preocupación por los elementos que tienen las obras para convertirse en perdurables o lo que en otros textos va a llamar clásicas, ¿no? El interés de Borges por Wells se va a hacer evidente en este periodo, ¿no? Está el epílogo del Aleph, en donde dice, en el Zahir y en el Aleph creo notar algún influjo del cuento de Crystal Egg de Wells, y también en el libro de Arenas del 75, donde escribió, he querido ser fiel en estos ejercicios de ciego al ejemplo de Wells, la conjunción del estilo llano, a veces casi oral, y de un argumento imposible. El texto que viene está dedicado a Oscar Wilde y retoma estos paralelismos y antítesis como procedimientos argumentativos destacados. Y esta nota sí será incluida luego en otras inquisiciones y la nueva antología personal, ¿no? Entonces, nuevamente, y retomada en muchas conferencias. Entonces, es interesante, repito, esta idea de retomar estos contextos originales para ver, por ejemplo, la importancia de o digamos la procedencia, mejor dicho, de fragmentos que van a englobar o formar parte de un volumen tan importante en la trayectoria de Borges como es Otras Inquisiciones, ¿no? Nota sobre Walt Whitman, que está publicado en el número 13 de los Anales, y que es importante señalar que Borges en este caso ya no ocupa el rol de director, o no pasa, sino que en el índice pasa a figurar como asesor, y que eso se traduce en la discontinuidad de la sección museo, ¿no? Que es la que destacábamos como precisamente lo que marcaba la línea entre Destiempos y los Anales, ¿no? Y este es otro de los fragmentos que va después a formar parte de Otras Inquisiciones, así como en Discusión, que es donde finalmente va a encontrarse en esas obras completas, ¿no? De MC. Tal como observa Pastor Merlo, una de las preocupaciones de los textos en donde Borges ejerce la labor crítica, que es el caso de estos que nos ocupan ahora, es la de la imagen de autor y la incidencia de la lectura de sus textos, ¿no? Precisamente una de las operatorias que va a unir, o que podemos encontrar en todos ellos, es la idea de discutir las imágenes cristalizadas de estas figuras de autor, ¿no? Así, Apolinar moderno, Wells sucesor de Verne, Wilde decadentista. Bueno, Borges parte de estos postulados de la crítica y los rebate con cierta fruición, ¿no? En este sentido, Whitman vendría a ser el paradigma de todos esos equívocos, va a decir Borges. Y para terminar, nota sobre Chesterton, publicada en los Anales, el anteúltimo número, y considerar acá la labor de editor de toda la revista, el rol de Borges, en tanto Chesterton es uno de los autores más publicados en los Anales de Buenos Aires, al menos 3 cuentos y un poema lo preceden, y digamos, esto muestra no solamente el interés de Borges por este autor, sino también la afinidad con este proyecto estético de Borges, que
precisamente su editor proponía promover a través de esta publicación, ¿no? Y este texto también va a formar parte de otras inquisiciones, solo que se le va a sacar el nota y va a quedar simplemente sobre Chesterton. Para terminar, me gustaría concluir solamente una nota que es que tiene que ver con los posibles aportes de esta metodología, particularmente, como hablé hoy, para la literatura de Borges, ¿no? Pero en pos sobre todo de lograr el objetivo de restituir los contextos de producción y circulación de cada uno de estos textos que tanto ha sufrido por las formas posteriores de publicación, digo, tanto borramiento ha sufrido respecto de estos contextos originales, muchos de ellos alentados por el propio autor. Y otra nota, la particularidad de este tipo discursivo practicado por Borges, la nota, y las variantes de acuerdo con las polémicas de la época, las cuales obviamente no podemos restituir si no es a partir de este tipo de enfoques y de metodologías. Quedo a disposición, por supuesto, para la segunda parte de este coloquio, que van a ser las preguntas. Muchas gracias por acompañar.